primero voy contigo, Carlos Pena. Carlitos, director de TerreShare, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi querido Joaquín, buenas tardes, ¿cómo estás? A todo dar, gracias. ¿Y tú? También muy bien, gracias. Si me lo permites, comenzamos con el tema de los homicidios, un poco el resumen semanal. En total acumulamos en todo el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum 29,629 homicidios. ¿Qué significa esta cifra? Significa 31% menos que en el mismo periodo del año pasado, es decir, de enero a noviembre de 2025 han bajado en 31% con respecto al 2024. Una cifra importante que estábamos esperando, Joaquín, era el cierre ya final, ya dato final, el histórico, el que queda para la historia del número de homicidios en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Ya salió el INEGI, ya dio datos. El número final con el que nos vamos a la historia de López Obrador son 202,336 homicidios, querido Joaquín. Ya insisto, con datos oficiales del INEGI, que ya se Fíjate. remite a las actas de defunción, se remite el dato oficial al histórico, con el que incluso comparamos con todos los demás presidentes, con Carlos Salinas, que tuvo 77,000, el resto se dio 80,000, Vicente Fox 60,000, Felipe Calderón, que lo cuestionaban mucho, 120,000, Enrique Peña 156,000, y el récord histórico en México 202,336, uno cada 15 minutos, 94 diarios en promedio, con Andrés Manuel López Obrador, Joaquín. O sea que por más que le hicieron ahí a la alquimia para que no llegara a los 200,000, ¿te acuerdas? 199,671 homicidios. Cuando hace el recuento formal y oficial, el INEGI rebasa los 200,000, 200,336 homicidios en el gobierno de López Obrador. El de los abrazos y no balazos, el que dijo que esos criminales tenían derechos humanos y que él los respetaba, el mismo que dijo que al llegar al gobierno los homicidios, nada más por llegar él, se reducirían a la mitad, el mismo que dijo que los narcotraficantes estaban cambiando ya armas por tractores, el mismo mentiroso, Carlos. Tal cual lo dices, mi querido Joaquín, y recordemos que cuando dijo, desde que lleguemos bajan, al contrario, subieron. 2019 y 20 fueron los peores años en la historia de México, más de 36,000 homicidios en cada uno de esos años. Después sí fue disminuyendo, pero muy poco, digamos que bajaba el 2%, el 3% por año. La disminución clara es en este año 2025, con respecto a 2024, 31%. Por ejemplo, la disminución del 2024 contra 2023 fue del 3%, Joaquín, es decir, pues prácticamente andábamos ahí en lo mismo. Pero la disminución clara es sí 2025 contra 2024, que 2024 ya cerrando números INEGI fueron 33,241 homicidios. Ojo con este dato, Joaquín. En 2024, según INEGI, fueron más homicidios que en el 23. Es decir, Sí. es mentira esa historia de que cada año bajaban y que terminamos abajo. No es cierto. Bajó en 2022 con respecto a 2021, efectivamente, bajó 23 contra 22, efectivamente, pero en el 24, hay que mencionarlo, subieron prácticamente 1,000 homicidios, de 32,000 a 33,000 en 2024, Joaquín. Así es, pero era esa compulsión a mentir, a engañar, a tomarnos el pelo, con la estadística finalmente no se puede. Y a esto habría que agregar los 62,500 desaparecidos en el sexenio de López Obrador. Carlos, tú tienes esos datos, que prácticamente es el doble, o la mitad, perdón, o la mitad de los 113,000 desaparecidos desde que se llevan las cuentas de los desaparecidos a finales de los años 60. De ese total, más de la mitad fue con López Obrador. Así es, Joaquín, si sumáramos los desaparecidos, ya dato final de la Secretaría de Gobernación, también cifra oficial, que fueron 52,000 desaparecidos en el sexenio de López Obrador, estamos hablando de que llegamos prácticamente a 250,000, sumando desaparecidos con homicidios. 1/4 de mexicanos o personas, porque también hubo asesinatos de personas extranjeras, pero 1/4 de personas en el sexenio de López Obrador, Joaquín. Y súmale los 800,000 muertos de la pandemia por la criminal política sanitaria del gobierno anterior, él y López-Gatell, y estamos hablando de más de 1,000,000 de muertos, más de 1,000,000 de muertos en el sexenio de López Obrador. Ese es su saldo. Es correcto, Joaquín. Es correcto, Joaquín, tal cual lo dices. Su legado, el que quieren que no hablemos.
Sí, digamos que el legado de los abrazos, por lo menos en materia de homicidios, fueron 250,000. Si le sumamos la pandemia de que no pasa nada, no, aquí no pasa nada, pues sumamos más del millón Ahora, de personas fallecidas. dime, Carlos, tú que dame las diferencias con el gobierno de Claudia Sheinbaum, con el primer año. Mira, la diferencia es clara. En lo que va del primer año de gobierno de Claudia La Sheinbaum, misma. 29,629 homicidios, como te lo dije, al mismo ritmo, al mismo periodo. En 2024 iban más de 30,000. Pero si comparamos contra el primer año de López Obrador, que es el comparativo correcto, estábamos hablando de 34,000 con López Obrador contra 29,000 actualmente, en lo que va perdón, contra 20,000 actualmente. 2025 contra 2019, 20,000 contra 33,000. Dame Estamos despacito. hablando de una diferencia A ver, de 13,000. Carlos Pena, aguántame, dámelo despacito porque son muchas cifras, ¿sí? Y ya me perdí. Te lo resumo así. A ver, 2025 contra 2019, primer año de cada a presidente, ver, la diferencia son 13,000. repítelo, por El favor. primer año de López Obrador, Sí, 2019, sí, contra el primer año de Claudia, sí. de la presidenta Claudia Sheinbaum, estamos hablando de una disminución de 13,000 homicidios. Con Andrés Manuel fueron 33,500. Con Claudia fueron 21,000 Ese no, homicidios en lo que va del también no, 2025. también. O sea, Hablando 31%. de año con año. Sí. Sí, Hablando de los 13 meses de gobierno, que es la gráfica que está en pantalla, si tú me lo permites, a ver, ahí sí podemos hablar claramente no, la de de los que en el meses. mismo periodo hay una disminución de 28%. Pasa A ver, ¿me puede de poner, perdóname, la gráfica de los sí. meses? La de los meses. Hablando de los meses, pasa de 29,000 con Claudia Sheinbaum a 42,000 con Andrés Manuel, porque hay que tomar en cuenta ya el sexenio de 13 meses, no nada más 2025. O sea, la disminución es impresionante. O sea que de los 13 primeros meses de López Obrador contra los primeros 13 meses de Claudia Sheinbaum, repíteme las cifras, por favor. Cerrando números, de los primeros 13 meses pasa de 45 con López Obrador a 29,000 con Claudia O Sheinbaum. sea, de 45,000 homicidios a 29,000. Es correcto. No, pues sí hay una diferencia más que notable. 16,000 aproximadamente. 16,000 muertos menos. Menos, que es 16,000, un tercio, es un tercio menos, Joaquín. o sea, 16,000 homicidios menos. Y luego me siguen Es correcto. hablando de las bondades de los abrazos y esos cuentos criminales que vivimos durante 5 años y 10 meses. Y estamos hablando, Carlos Pena, de 202,336 homicidios dolosos, no en 6 años, en 5 años y 10 meses. Claro, hay que aclarar que el sexenio anterior no fue un sexenio tal cual, sino se recortaron 2 meses. Si no, el promedio de por mes eran 3,000, estábamos hablando que hubiéramos llegado a los 208,000, 209,000 homicidios aproximadamente. Digo, traspolando un poco el número mensual que eran 3,000 homicidios por mes. En fin, pues ahí está el resultado. Es un vuelco notable, que son muchos 65 muertos diarios, sí, pero mucho más eran los 96 y hasta 102 muertos diarios en tiempo de López Obrador. Gracias. Es correcto, Joaquín. Gracias, Carlos. Carlos Pena, director de T-Research. Fuerte abrazo, Joaquín. Yo también te abrazo. La estadística devastadora para ya sabe quién, para Andrés Manuel López Obrador. Voy a los anuncios, aunque se molesten y me vayan a acusar.